Alors, nous allons entamer la troisième séance, la tercera sesión en castellano de este congreso, sesión intitulada En torno al Códice Calixtino y al culto de Santiago. Vamos a tener 3 ponencias. La primera y la tercera van a ser por visioconferencia y la del centro de Visu. Entonces, nuestro primer conferenciante, don Manuel Santos Noya, de la Universidad de Tübingen. Todos los que han trabajado sobre el Códice Calixtino conocen ese nombre, ya que con Klaus Herbers, aquí presente, han transcrito enteramente el texto conservado aquí en la catedral, el texto del Codex Calixtinus, del Códice Calixtino. Manuel Santos Noya, como bien saben ustedes, es gallego y profesor de filología clásica. Como tenemos poco tiempo para cada presentación, le doy la palabra inmediatamente. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos desde aquí de Tübingen. Es un gran honor para mí poder intervenir en este 12º Congreso Internacional de Estudios Jacobeos con el inspirador título de Camiños do Saber, do Andar e do Creer. Muchas gracias, pues, a los organizadores por la invitación. Me hubiese gustado estar presente allí con ustedes, pero por circunstancias especiales tengo que limitarme a hacerlo por videoconferencia, y aunque tengo muchas dudas de si va a ser posible expresarme claramente de forma que ustedes me entiendan, es un sacrificio que hago con mucho gusto por el apóstol Santiago. Aprovecho también esta ocasión para expresar a don Paulo Cauche Fonsauken mi agradecimiento por haberme enviado las reproducciones fotográficas del Códice de Pistoia, de esto hace algún tiempo. Muchas gracias, don Paulo. Mi ponencia versará sobre 2 temas. En primer lugar, sobre una primera versión del Jacobus o Liber Sancti Jacobi. Es decir, conviene ya saber desde el primer momento que Jacobus y Liber Sancti Jacobi son los 2 títulos originales originales de la compilación calixtina que constan en los manuscritos. De la existencia de este primer Jacobus, esta primera versión de Jacobus está claramente documentada en el Sermón Veneranda Dies, que hoy día en la versión definitiva de la compilación constituye el capítulo 17 del primer libro del Liber Sancti Jacobi. La segunda parte de mi ponencia versará sobre el Códice de Alcobaza, que a mi modo de ver constituye por sí mismo un relicto de una fase temprana y provisional de la redacción del Liber Sancti Jacobi, y además representa una línea de tradición textual muy diferente de la de los demás códices de la compilación, por lo que el Códice de Alcobaza es sumamente interesante, pero también muy problemático para una edición crítica del Calixtino. Antes de empezar con estos temas, para encuadrarlos mejor, voy a hacer una serie de breves consideraciones preliminares sobre las distintas partes del Liber Sancti Jacobi, así como sobre el carácter heterogéneo del mismo y el largo proceso de configuración de la compilación calixtina, que dio lugar a distintas fases de redacción e incluso, como vamos a ver, a distintas versiones. Primero, el contenido del Liber Sancti Jacobi o Calixtino. Como es sabido, el Liber Sancti Jacobi o Calixtino consta de 5 libros. El primero contiene sermones, textos litúrgicos e himnos para la celebración de las misas y de los oficios litúrgicos propios de las grandes festividades del apóstol. En el segundo libro, o sea, el Liber de Miraculis, se describen 22 milagros atribuidos al apóstol Santiago. El tercer libro está dedicado a los relatos del traslado de las reliquias apostólicas desde Jerusalén a Compostela.
El cuarto es el Liber Turpini, conocido como el Pseudo Turpin o Crónica de Carlomagno. En él se relatan las distintas expediciones militares presuntamente emprendidas por Carlomagno a España para luchar contra los árabes y liberar la tumba apostólica en Compostela. Evidentemente, en el Pseudo Turpin predomina una perspectiva marcadamente francesa, con la consiguiente exaltación de los héroes nacionales franceses, por ejemplo, de Rolando. Y por último, el quinto libro es la Guía de los Peregrinos. De la enumeración de estos distintos libros resulta ya patente que la compilación calestina es sumamente compleja y heterogénea, con libros y textos que proceden de distintas épocas y distintos autores. Incluso en el primer libro se reúne al lado de sermones de San Agustín, San Jerónimo o Gregorio Magno, otros sermones escritos por el pseudo-Calisto, es decir, el compilador principal del Liber Sancti Jacobi, o por algún otro clérigo compostelano. Algo parecido se puede decir de los relatos de los milagros. Unos son coetáneos del Liber Sancti Jacobi, otros de fecha anterior al mismo, y mientras que unos han sido redactados por el compilador o los compiladores de la obra, otros están tomados de otros autores. Y respecto al cuarto y al quinto libro, está fuera de toda duda que sus autores eran franceses, puesto que ellos mismos se confiesan abiertamente como tales. Tercer punto, el largo proceso de elaboración de la compilación calestina. Teniendo en cuenta la extrema complejidad y heterogeneidad de los temas reunidos en el Liber Sancti Jacobi, no es de extrañar que la elaboración de la compilación se haya extendido a lo largo de varios años y que en ella hayan tenido que intervenir junto al compilador principal otros autores y redactores secundarios. Como consecuencia de este largo proceso de elaboración, la redacción del Liber Sancti Jacobi pasó por diversas fases en las que no solo se fueron añadiendo nuevos textos, sino que también hubo significativos cambios en lo referente a la misma concepción de la obra. Es decir, en distintos momentos se aplicaron criterios diferentes para la selección de los textos que deberían ser incorporados a la compilación. Como a continuación veremos, dos de estas fases de redacción están claramente documentadas en el mismo texto del Liber Sancti Jacobi. Punto siguiente, las distintas versiones del Liber Sancti Jacobi. Pero lo más sorprendente es que no solo haya habido diversas fases de redacción, sino que antes de la versión definitiva de la compilación hubo una primera versión, hoy diríamos una primera edición de la misma. La existencia de esta primera versión está perfectamente documentada en el mismo texto del Liber Sancti Jacobi o Calestino, concretamente en un pasaje del Sermón Veneranda Díaz ya citado, en el que se describe el contenido de un códice titulado Jacobus, que según da a entender el autor del sermón, ya se encontraba a disposición del clero compostelano. Es decir, este Jacobus, que es el otro título del Liber Sancti Jacobi, ya había sido publicado anteriormente al momento en que el autor del Veneranda Díaz estaba describiendo esto. Probablemente resulte muy extraño, es decir, cómo ha podido ser posible que en el Sermón Veneranda Díaz, que hoy día, o sea, en la redacción definitiva, forma parte del Jacobus o Liber Sancti Jacobi, se pueda hablar de ese mismo Jacobus como de una obra previa al mismo sermón. Para entender esto hay que tener en cuenta que en un primer momento el Veneranda Díaz era un tratado sobre el camino de Santiago y la espiritualidad de la peregrinación totalmente independiente del Liber Sancti Jacobi. Es decir, originariamente el sermón y el Liber eran dos obras distintas.
Quizá no resulte claro lo que he venido exponiendo hasta el momento, pero yo creo que ahora, en base al mismo texto, este pasaje del Veneranda 10, en que se habla de este primer Jacobus, va a resultar más comprensible lo que yo quiero exponer. O sea, al comienzo del sermón Veneranda 10, el Pseudo Calisto menciona una serie de relatos, a su juicio apócrifos e incluso heréticos, sobre el traslado de las reliquias apostólicas y prosigue. Cita: los sueños y las fábulas de todos estos y de sus secuaces los calificamos de apócrifos, los rechazamos de plano y prohibimos bajo anatema que nadie se atreva a escribir algo sobre el apóstol a no ser lo auténtico que contiene el códice llamado Jacobus, pues este transmite todo lo necesario para leer y cantar en los días festivos del apóstol Santiago, lo cual, como consta en él, está extraído de libros auténticos. Los milagros, sin embargo, que el mismo santo haya de realizar en el futuro, que tenga la comprobación de 2 o 3 testigos, permitimos que se escriban para edificación de los fieles. Repito brevemente el último pasaje, es decir, prohibimos bajo anatema que nadie se atreva a escribir algo sobre el apóstol a no ser lo auténtico que contiene el códice llamado Jacobus. Pues este transmite todo lo necesario para leer y cantar en los días festivos del apóstol. De este breve resumen del contenido del Jacobus que se nos transmite en el Veneranda 10, resulta claro que este Jacobus contenía, al menos en germen, en los 3 primeros libros del Calistino o Liber Sancti Jacobi. Es decir, contenía las lecturas y cánticos para la celebración de las grandes festividades jacobeas, o sea, el primer libro del Liber Sancti Jacobi o Calistino. En segundo lugar, contenía los relatos de los milagros como prueba del poder taumatúrgico del santo, o sea, el segundo libro de la compilación, y además contenía los relatos ortodoxos del traslado de las reliquias. Estos 3 temas, o este grupo de temas, son, o sea, es el libro litúrgico para la celebración de las fiestas, el relato de la autenticidad de las reliquias y los milagros son propios de todo santuario importante. Por tanto, este primer Jacobus era el libro propio del santuario compostelano. Su carácter era eminentemente compostelano y lógicamente tenía que estar a disposición del clero catedralicio, porque solo así tendría sentido que se le prohíba al clero escribir o usar otros textos distintos de los contenidos en este Jacobus. Y ahora una observación sobre el carácter de este primer Jacobus. A mi modo de ver, desde el punto de vista del autor del Veneranda 10, este primer Jacobus era en realidad una versión definitiva de la compilación. Así que con su prohibición de que se escriba algo sobre el apóstol distinto de lo que ya contiene el Jacobus, el autor del Veneranda 10 da a entender que a su juicio el primer Jacobus era ya la versión definitiva de la compilación. Por tanto, no era una redacción meramente provisional. O sea que cuando el Pseudo Calisto hace esta mención del Jacobus, en Santiago se había dado por concluido el proyecto original de la compilación, estaba ya terminada, era la versión definitiva. Probablemente nos resulta difícil asimilar la idea de que este primer Jacobus era la versión definitiva, porque en él todavía faltaba no solamente, evidentemente faltaba el sermón Veneranda 10, pero también faltaban la guía de los peregrinos, que es
de época bastante posterior, tiene que ser a partir del año 1140 aproximadamente, dado que en ella se menciona la muerte de el rey Luis el Gordo de Francia, que decide en el año 1137. Y además faltaría probablemente el pseudo Turpin. En una época posterior, por motivos que nos son desconocidos, los responsables de la compilación calestina tuvieron que haber decidido, a primeros de la década del 1140, ampliar la primera versión del Jacobus con la edición de otros textos, entre los cuales destacaban, tanto por su extensión como por su contenido, el Sermón Bernal de Diez y sobre todo el Pseudo Turpin y la Guía de los Peregrinos. Con la incorporación del Pseudo Turpin y de la Guía, el Jacobus perdió su carácter meramente compostelano para convertirse en una obra de fuerte colorido francés. Esto supuso un radical cambio en la concepción originaria de la compilación e incluso una reinterpretación del mismo culto jacobeo, que a partir de entonces pasaría a ser interpretado desde una perspectiva eminentemente francesa. Desde esa perspectiva, Carlomagno aparece como el descubridor de la tumba apostólica ignorada durante siglos en Galicia y como renovador del culto jacobeo y fundador del Camino de Santiago. Cita: «Has de ir con un gran ejército», le comunica el apóstol en una visión, «hasta Galicia, a liberar mi camino y mi tierra, y a visitar mi basílica y sarcófago, y después de ti irán peregrinando allí todos los pueblos». Fin de cita. Por otro lado, según la versión del pseudo Turpin, es precisamente Turpin, el arzobispo de Reims, el encargado de consagrar la basílica compostelana y de convocar un concilio para renovar el culto jacobeo y reformar la iglesia gallega. De este modo, también la sede compostelana es elevada a la categoría de sede apostólica, pero siendo esto un privilegio que le concede Carlomagno, el rey de los francos. Y la misma guía de peregrinos dedica un desproporcionado espacio a exaltar los grandes saltos de la iglesia francesa y a describir sus santuarios, mientras que solo menciona de pasada 3 santuarios en territorio español. Es decir, que con la incorporación del pseudo Turpin y de la guía, en la influencia francesa en la visión del Camino de Santiago y de la peregrinación, pues resulta predominante. Debido a esta estrecha relación que la guía y el pseudo Turpin establecen entre Francia y el culto jacobeo, se puede entender pues que haya llegado a ser opinión común la idea de que el Liber Sancti Jacobi es una obra francesa pensada para lectores franceses. Esto es comprensible, digo, pero solamente desde esta nueva perspectiva de la última versión, de la versión definitiva de la compilación calestina. El primer Jacobus era un libro exclusivamente, así, eminentemente de motivos compostelanos. La importancia de este pasaje del Bernal de Diez que acabamos de comentar es, creo, evidente. Este testimonio del Bernal de Diez sobre la existencia de una primera versión del Liber Sancti Jacobi es de fundamental importancia para toda investigación sobre la Génesis y sobre la investigación de la Génesis y de la procedencia de la compilación calestina. La razón es que se trata de una información verídica y fidedigna que el mismo autor de la compilación nos da al respecto. Es, por tanto, el criterio indispensable para contrastar la verdad de toda teoría sobre los orígenes y la procedencia del Liber Sancti Jacobi. Pero a pesar de su enorme importancia, el testimonio del autor de la Bernal de Diez sobre la existencia de un primer Jacobus pasó totalmente desapercibido en el campo de la investigación jacobea hasta hace muy poco.
Incluso el mismo Díaz y Díaz, Manuel Cecilio Díaz y Díaz, sin duda uno de los mayores especialistas en el Liber Sancti Jacobi, da muestras de un cierto desconcierto ante esta mención del Jacobus. Cita: de todas maneras, dice, causa alguna dificultad la mención del Jacobus que se hace en el sermón. Necesitamos mayores explicaciones. Estas explicaciones las ha dado Fernando López Alsina unos años más tarde. A él le cabe el mérito de haber sido el primero en comprender y resaltar la trascendental importancia del Jacobus mencionado en el sermón Miranda Díaz para una adecuada comprensión de la génesis de la compilación cristina. Su estudio, titulado Diego Gelmídez, Las raíces del Liber Sancti Jacobi y el Códice Calistino, del año 2213, marca un hito en la investigación sobre el Liber Sancti Jacobi. La originalidad e importancia del estudio de López Alsina radican en el hecho de que parte de los argumentos internos al mismo texto palestino para demostrar su procedencia compostelana. Por tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con las tesis fundamentales de López Alsina. Y creo que su importancia, como he dicho, es trascendental para la investigación del Liber Sancti Jacobi. No obstante, tengo ciertas dudas respecto a algunos puntos secundarios. Por ejemplo, un punto es que, a mi modo de ver, como ya había comentado antes, el autor de la Miranda Díaz considera el Jacobus que él menciona como ya la edición definitiva, la versión definitiva del Liber Sancti Jacobi. En cambio, López Alsina interpreta el pasaje como un anuncio de que se está procediendo a ampliar el libro. Por tanto, dice, por ejemplo, cita: por un momento el autor nos desvela que su sermón aún no figura en ese libro de Santiago, cuyo contenido y finalidad nos describe con exactitud, pero al mismo tiempo el pseudo-calisto afirma en el sermón que se está procediendo a ampliar el libro con el mismo criterio de evitar los errores. Estamos investigando sus gloriosas gestas, dice. Otro punto en el que difiero de las tesis de López Alsina es que distingue tres fases distintas de redacción del Liber Sancti Jacobi. Es decir, la primera hacia el año 1080, la segunda a partir de 1109, 1110 y la tercera a partir de 1139, 1140. Y además se identifica este primer Jacobus mencionado en el sermón Miranda Díaz con la segunda fase de redacción. Es decir, según López Alsina, el Jacobus había que situarlo entre el año 1109 y 1110. A mi parecer, el Jacobus tiene que ser posterior. Este primer Jacobus tiene que ser posterior a la muerte del Papa Calixto II, que decide el año 1124. Pero puntos más todavía importantes, fundamentales, se trata de la manera de interpretar las consecuencias que ha tenido la incorporación de la guía y del pseudo-Turpin en el Liber Sancti Jacobi. ¿Suponen una ruptura con la concepción primitiva de la compilación o son más bien un desarrollo orgánico de la misma? Y también, otro punto en este mismo contexto es si son los dos libros, Guía y Pseudo-Turpin, de procedencia compostelana o hay más bien que pensar que hayan sido concebidos en Francia. Según López Alsina, la incorporación de los dos libros no supone ninguna ruptura de la concepción original de la compilación cristina, sino más bien un desarrollo orgánico programado y concebido desde Compostela.
Y según López Alsina también el pseudo-turpín es de procedencia compostelana y pasó por diversas fases de redacción en las que se reflejan acontecimientos de la historia de Galicia, de forma que una primera fase de redacción refleja la situación de Galicia en los tiempos del conde Raimundo, así por tanto habría que situarla hacia el año 1090. Bueno, esto es mi exposición sobre el primer Jacobus, la primera versión del Liber Sancti Jacobi, y ahora intento hacer lo más rápido posible, exponer la importancia del Códice de Alcobaza como relicto de una fase temprana de la redacción del Liber Sancti Jacobi. Es decir, un testigo excepcional de una de las fases de la configuración de la compilación lo tenemos en el Códice de Alcobaza, de fines del siglo XII o principios del XIII. Un códice muy peculiar y enigmático que en muchos aspectos se asemeja a un borrador, así que hay un trastocamiento y reduplicación de textos, hay intercalación de fragmentos, etc. Por ello viene a ser algo así como una instantánea de un momento de la gestación de la compilación. Pero además el alcobacense representa una línea de tradición textual diferente del resto de los manuscritos del Liber Sancti Jacobi, y por todos estos motivos su importancia es enorme tanto para la investigación de la génesis de la compilación como para una edición crítica del Liber Sancti Jacobi. En el Códice de Alcobaza, el Liber Sancti Jacobi se encuentra como una especie de apéndice al final de una serie de tratados sobre la historia de la Iglesia francesa y sus santos más importantes. Se encuentra, pues, en un contexto puramente francés y esto lleva a pensar que sea probablemente de procedencia francesa. Y ahora, hacia algunas de las peculiaridades más grandes del Códice de Alcobaza. En primer lugar, se diferencia del resto de los manuscritos del Liber Sancti Jacobi en su versión de la epístola introductoria, así la introducción general al Liber Sancti Jacobi, que es mucho más breve que el resto de los códices. Al mismo tiempo, el Códice de Alcobaza representa una versión textual bastante diferente del resto de los manuscritos del Liber Sancti Jacobi. Por lo general ofrece un texto muy cuidado, casi en muchos pasajes da mejor sentido que el resto de los otros manuscritos, que el texto de los otros manuscritos, y donde es evidente que el Códice de Alcobaza representa una tradición textual totalmente distinta es en el pseudo-turpín. Así en el pseudo-turpín, o sea, en el cuarto libro del Liber Sancti Jacobi, el Códice de Alcobaza muestra una gran afinidad con códices del Libellus. Es decir, para aclarar, el Libellus es una versión breve del Liber Sancti Jacobi, de la compilación caristina. Este libelo está pensado para los peregrinos, digamos, normales, así para los seglares. Por eso no contiene el primer libro, que está dedicado a la liturgia, sino contiene los 4 libros restantes de la compilación. Y ahí hay una gran afinidad entre el pseudo-turpín y un grupo de manuscritos de Libellus. Estos Libellus son de procedencia francesa, lo que a su vez hace pensar en una procedencia francesa del texto del alcobacense. Pero además,
una diferencia mucho más importante se encuentra respecto a la configuración de la misma compilación. Es decir, mientras que en todos los manuscritos, a excepción del manuscrito de Pistoia, los relatos de la traslación de las reliquias apostólicas forman un libro aparte, se forman el tercer libro. En el manuscrito de Alcobaza, los relatos del traslado se encuentran incluidos en el primer libro inmediatamente después de la Passio Magna, así del martirio de Santiago. Este marcamiento del traslado de las reliquias en el contexto de la Passio no carece de lógica. Y dado que el manuscrito de Pistoia también incluye parte de los relatos del traslado de las reliquias en el primer libro, cabría suponer que ambos manuscritos reflejan una fase temprana de redacción en la que la translatio todavía no formaba un libro propio. Otra característica por la que el Códice de Alcobaza se diferencia del resto de los manuscritos es que todos los sermones del primer libro aparecen en un orden trastocado, así de un orden muy diferente al que tienen en el resto de los manuscritos. Y además, el Códice de Alcobaza incluye una serie de textos reduplicados y fragmentos puestos así así que no dan realmente ningún sentido. Es decir, por tanto, da la impresión de que se trata todavía de una redacción provisional, porque no tiene sentido que una vez hecha completada la redacción definitiva, alguien se dedique a repetir, a reduplicar textos y a intercalar fragmentos que no tienen absolutamente ningún sentido en el contexto donde se encuentra. Y finalmente, otra característica, otra peculiaridad del Códice de Alcobaza es que incluye algunos textos litúrgicos, algunas breves oraciones que no se encuentran en el resto de los códices del Calestino. Es decir, por ejemplo, incluye una breve oración que probablemente se encontraba en la liturgia mozárabe de la festividad jacobea, pero que no aparece en el Códice Calestino, en el libro de Santi Jacobi. Así, por todos estos indicios parece indudable que el modelo del Códice de Alcobaza refleja una fase temprana de la redacción de la compilación. Pero lo problemático es que al mismo tiempo en el texto del Códice de Alcobaza se encuentra una serie de datos que obligan a suponer que su modelo tiene que ser bastante posterior, es decir, posterior al año 1144. Estos datos, por ejemplo, el Códice de Alcobaza incluye textos que en el Códice Calestino Compostelano forman parte del apéndice, por ejemplo, un milagro del año 1139, pero además incluye la carta apócrifa de Inocencio II, que dado que este papa ha fallecido en el año 1143, esta carta tiene que ser posterior a esta fecha. Es decir, que hay indicios de que la redacción del modelo del Códice Alcobacense no es tan temprana como se podía suponer por los otros indicios que he enumerado. Y otro de los problemas que plantea, las contradicciones que plantea el Códice
de Alcobaza es que si por un lado, por ejemplo, los sermones del primer libro aparecen en un orden totalmente diferente del que tienen el resto de los manuscritos, en el índice de los capítulos que va al principio de la obra, este índice coincide casi totalmente con el índice, así con el de los otros manuscritos. Es decir, que el índice que va al principio en la portada, al principio del Códice de Alcobaza, no se corresponde con el contenido del mismo códice, sino que más bien responde o se corresponde, es muy afín al de los otros manuscritos. Incluso el sermón Bernarda Díaz, que no aparece en el códice, en el cuerpo del códice, pero aparece en el índice de capítulos. En resumidas cuentas, así en resumen, creo sobre todo hacer que esta versión temprana del libro de Santi Jacobi, así que está también documentada en el sermón Bernarda Díaz, es de enorme importancia para plantear la investigación sobre los orígenes y la procedencia del códice calistino. Y por otro lado, así el códice de Alcobaza es algo que hay que tener muy en cuenta, porque en él se reflejan, por un lado, una fase temprana provisional de redacción y al mismo tiempo representa una tradición textual muy distinta de los otros códices. Por lo tanto, hay que plantearse si realmente el códice de Alcobaza es de procedencia francesa o si es posible que haya sido escrito en Compostela, como normalmente se viene diciendo. Bueno, con esto he terminado mi exposición. Muchas gracias por su paciencia y espero que me hayan entendido de algún modo, a pesar de las muchas dificultades. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a don Manuel Santos Noya, que nos ha explicado que finalmente es muy complicado entender esas diversas versiones del Códice Calistino, libro Santi Jacobi, que circularon muy rápidamente a través de toda Europa, versiones más tempranas, más tardías. Como ven, todavía hay que trabajar bastante sobre los textos.